Quiero que me acompañe por favor a Deuteronomio capítulo número 1, versos 2 y 3. Dice así la palabra del Señor. Por lo general, solo lleva 11 días viajar desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, siguiendo la ruta del monte Seir. Sin embargo, 40 años después de que los israelitas salieron de Egipto, el primer día del mes 11, Moisés le habló al pueblo de Israel acerca de todo lo que el Señor le había ordenado que dijera. No sé si alguna vez le ha pasado que usted tenga un trayecto y que en ese trayecto usted haya calculado que debería ser rápido, que se demoraría 1 hora o 2 horas, pero termina dando vueltas y entonces lo que demoraría 1 hora se convierte en 5 horas por una mala decisión, por tomar el camino incorrecto, equivocado. Y es donde dices, bueno, te sientes impotente, te sientes en un punto donde no deberías haber pasado por todo eso. La Biblia nos presenta un caso aún más extremo, porque cuando usted lee este texto notará que dice la palabra que un recorrido que debería durar 11 días duró 40 años. ¿Nota la diferencia tan abismal de la que le estoy hablando? Nosotros nos podemos desviar de un camino y demorarnos 5 horas, 4 horas, 1 hora, demorarnos 20 minutos, 30 minutos más, pero ahora que usted entre a un desierto donde Dios genere una promesa de llevarlos a un lugar donde la Biblia lo define como leche y miel, y que usted se encuentre que 11 días en su vida se conviertan 40 años, es impresionante. Israel no estaba perdido geográficamente, pero sí estaba perdido espiritualmente. No era la distancia lo que estaba reteniendo al pueblo de Israel, sino la desobediencia que cargaban. Lo que frenó a Israel no era la geografía, era la incredulidad que cargaban. Era la falta de disposición que tenían para escuchar y seguir la voz de Dios. Lo que detuvo a Israel en el desierto fue su terquedad, su necedad. Y como lo hemos hablado y como lo hablamos en el mensaje de ahora 8 días, su orgullo, la soberbia que cargaban. Y ahí es donde deberíamos preguntarnos cuántas veces Dios nos ha dado una promesa, nos ha dado una oportunidad, nos ha dado un llamado, pero en realidad lo que nos ha detenido en el desierto es nuestro propio corazón. Lo que nos ha detenido en el desierto son nuestras propias conductas, nuestros pensamientos, nuestras palabras. A veces clamamos mucho a Dios que nos saque de los desiertos. Creo que es una de las cosas que más le clamamos a Dios, porque a nadie le gusta estar en los desiertos. A nadie. Es imposible que alguien disfrute los desiertos y por eso clamamos a Dios y decimos, Señor, sácame de ellos. Pero te das cuenta que probablemente no es que Dios no te quiera sacar de ese desierto, es que mis acciones me tienen frenado en el desierto. Hay un comentarista muy fuerte que se llama James Phillips y dijo algo que me llamó la atención y fue: este libro nunca debió de haberse escrito, el libro de Deuteronomio. Y lo dice de una manera en la cual nos hace reflexionar, porque cuando tú lees Deuteronomio y lo comienzas a leer desde el capítulo número 1 y lo terminas, te darás cuenta que Israel no ha avanzado absolutamente nada. Que es un libro donde prácticamente se encontraban en el mismo lugar. Cuando tú comienzas en el capítulo número 1 y vas hasta el último capítulo de Deuteronomio, notarás que Israel está en el mismo estado. Y creería más bien que este libro de Deuteronomio fue escrito para que fuera un espejo para nuestra vida, con el fin de saber qué hacer cuando nos encontremos en el desierto. Saber qué hacer cuando nuestra humanidad esté impulsada a cometer errores en medio de los procesos que Dios tiene con nosotros. Cuando usted ve Deuteronomio, usted va a ver todos los errores que tuvo Israel. Usted va a ver todas las conductas equivocadas que tuvo Israel en medio de su proceso. Allí en ese libro usted va a encontrar claves esenciales para acercarnos justamente al cumplimiento de esas promesas, porque todos aquí tenemos promesas de Dios. ¿Dice amén o no? Amén. Tenemos promesas de Dios. Y aunque el texto principal que leímos para este mensaje es justamente Deuteronomio,
Hay un libro antes de Deuteronomio y se llama Números. Ese es el libro anterior a Deuteronomio y me voy a detener mi mensaje justamente en lo que dice Números. Se conectan, Números y Deuteronomio se conectan. Es como el siguiente capítulo de todo lo que está viviendo Israel. Números, y de ahí se conecta con lo que va a pasar en Deuteronomio. Lo interesante es que el libro de Números, por justamente los hebreos conocen este libro no como Números. El nombre de este libro para los hebreos es En el desierto. Es decir, que en realidad nunca debió de haberse llamado Números. Fue un libro que debió de haberse llamado En el desierto. Y en algún momento de nuestro caminar con Dios, nosotros necesitamos pasar por un capítulo de la vida que se llame En el desierto. En algún momento de nuestra vida necesitamos pasar por una temporada de nuestra existencia que se llame En el desierto, que se llama Números. Una historia donde se registre nuestra caminata desértica. Un registro donde pueda escribirse nuestros momentos de lucha, nuestros momentos de llanto, nuestros momentos de frustración. Y depende de la actitud de nuestro corazón en medio de este proceso de la vida, cuánto se pueda demorar dicha historia. Números puede demorar un capítulo, puede demorar 2 capítulos, puede demorar 5, puede demorar 20. Todo depende, escuche, de la actitud del corazón. Creería yo que todo en la vida depende de la actitud del corazón. Todo lo que usted anhela en su vida depende de la actitud de su corazón. Y el orden que Dios manejó para con Israel fue liberación inmediatamente. Después de 400 años, Dios inmediatamente los libera, pero inmediatamente los procesa. No es que los liberó y los dejó a expensas para que disfrutaran de la tierra prometida. Dios tenía que formar a Israel, madurar a Israel para que soportaran lo que significaba estar en la tierra prometida. Note esto, si Dios hubiera tomado a Israel y después de que ellos estuvieron justamente en la tierra de la esclavitud, meterlos a la tierra de la promesa, ellos no solamente hubieran estado inmaduros para recibirla, no tendrían la capacidad para pelear, no tendrían la capacidad para afrontar otras naciones, estarían avergonzados. Y sabe, esa etapa es inevitable para nosotros como hijos de Dios. Es muy probable que en el momento en que decidiste seguir a Dios, en el momento en que Dios te liberó, te restauró, te llenó, Él empiece a establecer algo sobre tu vida, y ese algo sobre tu vida se llama desierto. Siempre Dios va a optar para meterte en el desierto. Siempre Dios va a optar para meterte en los procesos. Y ningún hijo de Dios que tenga promesas podrá ser excluido del desierto. De una vez le digo algo, usted se alegra por la promesa que Dios le da, ok, muy bien, lo felicito por su fe, pero prepárese para el desierto. Toda persona que recibe promesa necesita atravesar desierto, porque en el desierto somos pulidos, en el desierto somos moldeados, en el desierto somos aún quebrados para ser hechos nuevamente conforme al diseño de Dios. Y quiero que usted entienda que mientras una persona no esté sometida a Dios en medio del desierto y quiera llamar la atención con su rebeldía y quiera llamar la atención con su incredulidad, con su pecado, lo único que está haciendo es retrasar su entrada a la tierra de la promesa. Y no solamente eso, sino que también existe una amenaza de que jamás obtenga lo que Dios le prometió. Usted me podría decir en esta mañana, pastor, ¿cómo va a decir eso? Si Dios nunca miente, si Él siempre cumple lo que promete. Estamos muy de acuerdo con eso. Pero el problema no es que Dios no cumple la promesa. El problema es que nosotros no cumplimos lo que le prometemos a Dios. Y usted debe comprender que todas las promesas que Dios da están condicionadas. Ninguna promesa de Dios para la vida del hombre está por el azar, está condicionada. Te bendeciré, pero sí. Te prosperaré, pero sí. Te voy a hacer grande, pero sí. Voy a bendecir tu familia, pero sí. Ese pero sí es si me sigues, si me amas, si eres santo, si eres íntegro, si cambias tu corazón, si te doblegas, si abandonas tu orgullo, si empiezas a cambiar tu mentalidad, si empiezas a cambiar tus palabras. Todo lo que Dios promete está condicionado. El problema no es que Dios no cumpla su promesa.
El problema es que nosotros no cumplimos las nuestras. El problema es que nosotros no cumplimos con las condiciones de la promesa. Quiero que tenga presente que los grandes trofeos no se entregan sin una competencia. Los trofeos que se entregan son el resultado de una perseverancia. Y ese resultado de perseverancia te lleva a la victoria, y esa victoria te lleva al trofeo. Del mismo modo, las promesas de Dios no se alcanzan sin procesos. En esta carrera espiritual, el desierto es la prueba. La victoria es atravesar el desierto con fidelidad y aferrado a Dios. Y el trofeo es el cumplimiento de Dios en tu vida a causa de esa fidelidad en medio del desierto que tuviste en la vida. ¿Cómo ha sido tu comportamiento entonces en el desierto que probablemente justamente ahora estás atravesando? La pregunta es, ¿eres merecedor que tu desierto termine hoy? ¿O eres consciente de que tus actitudes han llevado a que ese desierto que estás atravesando se alargue más? Fue en el desierto donde Israel tuvo la oportunidad de conocer a Dios como nadie en la historia tuvo la oportunidad. Experimentaron milagros sorprendentes, usted ya lo sabe, se lo he dicho varias veces. Registros que parecen imposibles que se hayan suscitado en el mundo natural, pero sucedieron. Y aún así, cuando ellos fueron testigos visibles, oculares, de toda la grandeza de Dios en sus vidas, optaron por tener un corazón desobediente, incrédulo para con Dios. Estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos recibido algo de Dios que parecía imposible, cualquier cosa. Aunque sea un billete de 10,000 pesos que te parecía imposible recibir, y lo recibiste de manera milagrosa. Has recibido bendiciones, sanidad, paz. Has recibido cosas sorprendentes que para ti son grandes, aunque para otros no sean grandes. Pero desafortunadamente la actitud que hemos tenido después del milagro es endurecer el corazón, seguir desobedientes, caminar en la misma frialdad, caminar en la misma actitud displicente cuando Dios se presenta a nosotros. Por eso lo primero que yo debo tener en cuenta cuando esté atravesando el desierto es que es importante someterme a la autoridad divina en medio de mi proceso, caminar bajo autoridad. Y lo primero que vemos en el capítulo 1 del libro de Números es que Dios prepara de manera militar a Israel. Les designa autoridades que eran esenciales para las guerras. No podían comenzar a conquistar tierras si no estuvieran preparados para atacar esas naciones enemigas que se encontrarían con ellos. Y eso que hizo Israel de prepararlos militarmente, de establecer autoridades sobre ellos, es lo que nosotros conocemos como la guerra espiritual. En este momento el pueblo de Israel ya se había convertido en una nación de más de 2 millones y medio de personas. Y 2 millones y medio de personas necesitan dirección. No podían empezar a conquistar algo si no tenían a alguien que los dirigiera. Era imprescindible la autoridad sobre esta gente. Ahora bien, ¿qué sucede cuando alguien intenta cruzar un desierto sin dirección? Si usted se mete a un desierto y si usted está sin dirección, lo mínimo que puede ocurrir es que se pierda. Pero las consecuencias pueden ser mucho más graves. En estos tiempos, si tú te perdías en un desierto, podrías ser capturado por enemigos. Podías perderlo todo si tenías posesiones en ese desierto. Podías ser reducido a la esclavitud, incluso enfrentar la muerte si tú te perdías en ese desierto. Y así como en lo natural, tú necesitas dirección en el desierto, en nuestra vida espiritual ocurre lo mismo. Cuando tú y yo como cristianos estamos sin dirección, estamos expuestos al caos, a los ataques del diablo. Estamos expuestos a un peligro que nos va a evitar llegar al destino de nuestra bendición. Por eso la persona que decide por sí misma caminar sola es la que menos está preparado para caminar sola. Se lo repito una vez más. La persona que decide por sí misma caminar sola es la que menos está preparada para hacerlo. Muchos de nosotros queremos tener una independencia con Dios. Queremos caminar de manera independiente en nuestras acciones, en nuestras decisiones. Y escuche, necesitamos en la vida dirección. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque sin autoridad no se puede hacer guerra.
No hay guerra espiritual efectiva mientras no haya una estrategia y un orden militar, por decirlo así, espiritual guiado por Dios. No puedes contraatacar a tus enemigos mientras tú no estés bajo autoridad. Y estarás dispuesto a estar bajo autoridad cuando tengas relación con Dios. Estar bajo autoridad, no solamente le estoy hablando de una autoridad espiritual como un pastor o como un líder. Le estoy hablando de estar bajo la autoridad de Dios, que es una de las cosas que también le cuesta al hombre. Estar bajo autoridad de Dios es entender que Dios es real, saber que Él hace todo perfecto, comprender que sus sí son bendición y que sus no también son bendición para mi vida. Caminar bajo autoridad es tener una relación con Dios tan estrecha que voy a agachar mi cabeza a lo que Dios ordene. El diablo en el mundo de las tinieblas es autoridad. Satanás es el rey de las tinieblas. Satanás es el rey del mal. Satanás es el rey del caos. Pero Satanás tiene un principio. Él respeta y se somete a un hijo de Dios que camine en autoridad. Si hay alguien dentro del mundo espiritual, dentro de la iglesia, que no camina en obediencia a Dios, Satanás no se va a someter a la orden que salga por su boca, aunque mencione el nombre de Jesús. Por eso es que usted en su casa todavía siente ruidos raros. Por eso es que usted todavía siente demonios que lo atormentan. Por eso es que usted tiene enfermedades a veces mentales que van y vienen y no entiende por qué. Porque tú piensas que venir a la iglesia y buscar la oración de un pastor te va a solucionar el problema del ataque diabólico que tienes en tu vida, pero no es así. Satanás no le huye a una simple oración. Una oración lo que hace es alivianarte un momento. Satanás le huye a alguien que se somete a la autoridad de Dios. Y cuando tú eres un hombre y una mujer que se somete a la autoridad de Dios, a la voluntad de Dios, Satanás tiene que huir, porque él entiende la ley de la autoridad. ¿Está de acuerdo conmigo? Mire, una persona que tenga rebeldía no puede pretender que el mundo de las tinieblas se le sujete a él. Santiago 4:7 dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Pero ¿cuál es la clave para que el diablo huya? Ahí está claro: sométanse a Dios. Sométanse a Dios. Sométanse a Dios y resistan al diablo y el diablo huirá. Sométase a Dios. En sus decisiones, sométase a Dios. En lo que va a hacer en su casa, sométase a Dios. En su vida espiritual, sométase a Dios. Cuando yo estoy sometido a Dios, yo sé que por más difícil que sea el desierto, Dios nunca me va a dejar avergonzado. El enemigo no teme las palabras vacías. El enemigo le teme a una vida llena de Dios. Usted puede orar muy bonito. Usted puede hacer guerra espiritual muy bello. Usted puede tener todas las claves para atacar al diablo con sus palabras, pero esas palabras serán vacías si usted es un rebelde. Ahora, es cierto que hay personas que caminan bajo ilegalidad espiritual y bajo rebeldía y manifiestan las obras de Dios. Y por eso es ahí donde necesitamos discernimiento para comprender qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Mateo capítulo 7 versos 22 al 23 dice: el día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Insujeción, violan las leyes de Dios. Rebeldía, violan las leyes de Dios. Desobediencia. Eso nos muestra que Dios puede permitir que se realicen milagros, no porque apruebe a la persona que los está haciendo, sino por amor al que necesita el milagro. Vas a ver gente fluyendo en dones impresionantes dentro de la iglesia, pero Dios no está quizá aprobando al hombre de los dones, está dándole un milagro al que lo necesita. Y entonces por amor usa al que no es indicado. Si alguien estaba oprimido por un demonio y clamó a Dios, Dios va a usar lo que sea necesario. Dios responde a la fe de la víctima, a veces no a la santidad del ministro. Por eso yo se lo he dicho varias veces y se lo reitero: una persona que haga milagros no me define qué santo es.
Una persona que se pare aquí y me levante un paralítico no me define qué tan santo es. Una persona que me profetice conciencia y me diga el nombre y todo lo que yo tengo no me define qué tan santo es. Recuerde una cosa, siempre enfóquese no en lo que carga un hombre, sino en lo que es la persona, en su humanidad, en su carácter, en su personalidad, en su relación con Dios. No todo el que tiene dones o echa fuera demonios es aprobado por Dios. Lo importante no solo es el poder, sino la relación que tengo con Dios. Cuando tú lees el libro de Mateo, notarás que Dios dice que les dio poder a los discípulos, y ahí estaba metido Judas Iscariote. Y Dios dice que les dio poder a los 12. O sea que Judas Iscariote, siendo ladrón y teniendo en el corazón la intención de traicionar a su maestro, tenía poder. Porque de alguna manera el poder es una impartición que se produce a través de un don inmerecido. Ahora, ¿qué tipo de persona es usted en Dios? ¿Es de los que camina bajo falsedad? ¿O de los que camina en realidad bajo una relación con Dios? Porque yo le digo algo, cuando usted camina bajo relación con Dios, bajo integridad, usted ni siquiera necesitará reprender al diablo, porque el diablo lo verá e identificará que con usted no se puede meter. Lo segundo que quiero hablarle cuando estamos en el desierto es que allí Dios nos preparará. El estilo de vida era importante para que Israel pudiera entrar a la tierra prometida. Dios los eligió como un pueblo santo, así que eso los hacía diferentes. ¿Cuántos aquí creen que son diferentes en Dios? Recordemos que ellos venían de estar, reitero, 400 años de esclavitud. Dios los libera. Y cuando los mete al desierto, una de las primeras cosas que hace Dios con ellos es colocarle mandamientos, órdenes. Y esos mandamientos Dios los coloca para que ellos renuncien a su antiguo estilo de vida. Si usted lee los 10 mandamientos, notará que los 10 mandamientos son acciones que tenía Israel antes de tener a Dios como su Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Egipto era un pueblo idólatra que tenían 1000 ídolos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Está hablando de que ahora yo soy el único. Honra a tu padre y a tu madre. Había caos, no había orden, absolutamente nada. Entonces Dios les dice, yo quiero que sean diferentes, que vivan apartados para agradarme a mí. Entiende, iglesia, ese es el punto de ser cristiano. Ese es el punto por el cual tú estás en este lugar. Tú estás aquí para ser diferente. Tú estás aquí si crees que fuiste escogido por Dios, si crees que eres hijo de Dios, si crees que Dios te liberó, entonces Dios te va a pedir que vivas diferente. Y vivir diferente es tener una mente diferente, es tener palabras diferentes, es tener conductas diferentes, es tener gustos diferentes. Pero muchas veces no lo estamos haciendo porque estamos en la iglesia, pero seguimos igual al mundo. Si te colocan al lado de alguien que no es cristiano, eres igual. Escúchame, no es ser religioso, es vivir diferente. Y mientras tú no logres vivir diferente en el desierto, estarás en el desierto hasta que logres vivir diferente. Dios eso hizo con Israel. Entonces Dios les dice, vivir diferentes, que ustedes se consagren a mí. Desde tiempos antiguos Dios en la Biblia establece un voto. Obviamente hoy ya no está vigente, pero en ese tiempo había un voto que se llamaba el voto nazareo, no nazareno, sino nazareo. Y ese voto era un pacto de consagración. Quienes entraban a este voto se apartaban por completo a él. Dice que una de las evidencias de ese voto era que nunca se cortaban el cabello y nunca se afeitaban. Las condiciones eran que ellos no podían tocar cadáveres, no podían tocar muertos, no podían contaminarse de cosa inmunda. Y si violaban el voto, supongamos que tú entras a un voto nazareo y llevas 5 años de voto, pero en los 5 años tú violabas ese voto, todo el proceso de 5 años se anulaba y tenías que comenzar de nuevo desde cero. Si tú dijiste voy a hacer este voto por 10 años y llevabas 4 años, reitero,
pero si a los 4 años violas el voto, los 4 años no sirven de nada. Tienes que comenzar desde cero hasta cumplir 10 años de voto sin alterarlo. Sansón era uno de ellos. Fue llamado a vivir en esta consagración, pero se descuidó. Y ese descuido lo llevó a su ruina. No fue su fuerza lo que lo sostuvo en el transcurrir de los años. Lo que sostuvo a Sansón fue su pacto con Dios. Mientras Sansón obedeciera el pacto, Dios estaría con él. Pero cuando perdió la fuerza es porque él rompe el pacto. Y cuando rompe el pacto, pierde el propósito. Hoy, cuando entregamos nuestra vida a Dios, o cuando usted le entregó su vida a Dios, usted hizo un voto con Dios. Usted le dijo a Dios: te voy a seguir con el corazón, te voy a seguir con el alma, no voy a ser el mismo. Reitero, usted dijo: voy a ser diferente. ¿Alguien dice amén a eso? Pero cada vez que tú alteras tu voto con Dios, retrasas todo lo que Dios tenía preparado para ti. Y nos vemos obligados a recorrer un camino que ya habíamos recorrido. Se lo explico. Usted se entrega a Dios, se esfuerza por no fallar, se esfuerza por no hacer las cosas mal, y caminas, ayunas y oras. Llegas aquí, estás al punto de llegar a tu tierra prometida, pero justamente aquí te dejas tentar por el diablo y caes. ¿Sabes qué es lo que sucede? Tienes que comenzar de nuevo. Todo el proceso, todo ese esfuerzo en la basura por un momento de locura. ¿Cuántas cosas se han atrasado en tu vida por simplemente alterar tu pacto con Dios? ¿Cuántas cosas deberías abrazar hoy en tu vida de bendición, pero las alteraste por simplemente caer en un momento de locura? Cada vez que tú te sientas tentado a pecar, piensa en lo que has recorrido. Cada vez que tú te sientas tentado a fallarle a Dios, piensa en todo el proceso que has tenido para estar donde estás. No es una cosa de simplemente: ay, es que mi carne es débil. No, es una cosa de que te has sacrificado para estar donde estás. Recuerde una cosa: la santidad acelera tu bendición, pero el pecado va a retrasar tu bendición. Israel cayó en ese mismo error. Dios los guió con fidelidad, les dio provisión y liderazgo, pero en su inconformidad con Él quisieron parecerse al mundo. Entraron al desierto y dijeron: construyamos un becerro de oro. Después ellos no necesitaron rey porque Dios les dijo: yo soy su rey. Pero ellos dijeron: no, queremos ser como las demás naciones, queremos un rey. Menospreciaron el maná que descendía del cielo. ¿Qué cosas deseas mantener en ti solo por el hecho de encajar con el mundo? ¿Qué cosas deseas tener en ti solo por el hecho de que la gente te apruebe, la gente del mundo te apruebe? Algunos, a causa de esta dinámica, basan su vida espiritual en constantes sacrificios, sin entender que lo que más busca Dios es la obediencia. Entonces hay gente que va a alivianar su conciencia con sacrificios. Con: ay, voy a ayunar porque pequé, ay, voy a orar más porque pequé, ay, y no lo hacen en realidad porque quieren salir del pecado. Quieren alivianar conciencia con sus sacrificios, pero a medida que hacen sacrificios siguen pecando y siguen haciendo lo malo. No confundas sacrificio con transformación. No creas que largas penitencias y ayunos extremos o rituales extremos pueden sustituir un corazón rendido a Dios. Mira lo que dice el primer libro de Samuel 15:22. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas su voz? Escucha, le dice el profeta a Saúl: la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. ¿Qué es lo que más busca Dios de ti, iglesia? Por favor, dígalo fuerte en esta mañana. ¿Qué es lo que más Dios busca de ti? Obediencia. Los sacrificios son importantes, pero de nada sirven los sacrificios si no hay un corazón que le obedece al Señor. Cuando entiendo entonces que yo necesito una vida íntegra, una vida agradable delante de Él bajo un proceso espiritual, también en segundo lugar, tercer lugar, yo necesito un lugar para adorar. En el desierto Dios no dejó a su pueblo vagando sin rumbo.
No les dijo que le adoraran cada uno en su tienda, ni que levantaran altares dispersos en el camino, y que cada uno haga su templo y adore. ¿Sabe? Si la iglesia no fuera importante, Dios nunca hubiera establecido un lugar físico desde el desierto para que le adoraran. Pero Dios le dijo a Moisés: construirás un tabernáculo y allí habitará mi nombre. Escuche, muchos hoy han torcido ese principio y dicen: no necesito congregarme, porque la Biblia dice que yo soy templo de Dios. Y entonces, si yo soy el templo, allí Dios habita y yo puedo buscar a Dios bajo mi propia cuenta. Sí, su espíritu prometió habitar en el hombre, pero un templo aislado es un templo sin propósito. No significa simplemente que tú eres un templo del Espíritu Santo, porque le aseguro que ni templo es, a causa de sus conductas y a causa de sus pecados. Si usted entiende eso, comprenda lo siguiente: nosotros no somos islas, somos un cuerpo. Si usted toma un leño fuera del fuego, se apaga. Un soldado que pelea solo en el campo de batalla va a terminar derrotado. Un órgano separado del cuerpo deja de latir, se muere. Mi cuerpo funciona bien porque todo está conectado. Así también un creyente, cuando decide alejarse de la iglesia, va a empezar a enfriarse. Cuando dice: voy a buscar a Dios en mi casa, va a empezar a enfriarse. Cuando dice: no voy a volver más a la iglesia, va a empezar no solo a enfriarse, sino a caminar bajo orgullo y bajo autosuficiencia. Al principio sientes que no es necesario, porque ese leño que se sacó del fuego sigue ardiendo. Y dices: es que estoy ardiendo, es que tengo fuego, es que tengo santidad. Pero si tú te desconectas del fuego, ese leño que arde se va a convertir en ceniza. La fe se vuelve en una costumbre y el fervor se va a convertir en un enfriamiento. Hebreos 10:25 lo dice. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros. Un creyente sin iglesia es como una oveja sin redil. Tal vez sigas pastando, pero estás expuesta a los lobos que esperan el momento para atacar. Una persona que está lejos de la iglesia y lejos del cuerpo de Cristo, no es cuestión de si caerá, es cuestión de cuándo caerá. Y la iglesia es una manera en que nosotros nos unimos para entender que dependemos de Dios. Dice amén a eso. Por eso quiero decirle que una de las cosas también que yo debo procurar en mi desierto es seguir a Dios sin importar qué. Después de todo lo que había Dios ordenado, llegó el momento de avanzar. La tierra prometida estaba delante de ellos, pero cada paso debía ser guiado por la nube y por la columna de fuego. Dios no los dejó vagar sin rumbo a Israel. Su presencia era la brújula de este pueblo, su GPS celestial, su mapa sin error. Y sin embargo el pueblo dudaba, aún con la guía perfecta, aún literalmente con Dios ahí. Se quejaban del camino, intentaban torcer la ruta, cuestionaban las señales, como si el que abrió el mar ante sus ojos, como si el Dios que abrió el mar ante sus ojos podía equivocarse. Cuestionaban por qué Dios los hacía parar, cuestionaban por qué Dios los hacía avanzar, cuestionaban por qué Dios los hacía pelear. Pero dime, ¿qué logras tú cuando decides ir en contra de la dirección de Dios? ¿Qué logras? Piense, ¿qué logra? ¿Acaso usted puede mover la mano de Dios? ¿Acaso usted puede pelear con Dios? ¿Acaso usted puede hacer algo para que Dios cambie lo que decidió hacer contigo? ¿A dónde puedes ir sin Dios si Él no te guía? ¿Cómo llegarás a donde sueñas si el Espíritu Santo no marca el rumbo de tu vida? Un peregrino sin guía camina en círculos hasta cansarse. Un viajero en la noche sin luz se pierde. Por más experto que sea un capitán de barco, si no tiene una brújula, va a naufragar en alta mar. Lo mismo ocurre con nuestra vida. Si no seguimos la presencia de Dios, entonces nuestro mañana va a estar destruido. No luches contra la dirección de Dios. Deja que Dios te guíe. Dice amén a eso. Y termino en tercer lugar diciéndole: evite quejarse en su desierto. Israel era una nación que se lamentaba continuamente, pero Dios les había bendecido en gran manera.
Prometió suplir sus necesidades. Usted va a ver a Israel y nunca tuvo necesidad en el desierto, nunca. Pero refunfuñaban repetidamente por todo lo que pasaba. Y por esa murmuración Dios los envió castigos. Cuando entras en ciclos de murmuración, entrarás en ciclos de estancamiento. Muchos ponen su mirada en el lado negativo de lo que pasa, y cuando le preguntas a ciertas personas ¿cómo estás?, responden siempre con queja y problemas. Pareciera que Dios nunca los trata bien. Al contrario de muchas personas que en realidad están pasando por conflictos fuertes, y cada vez que tú les preguntas ¿cómo están?, siempre dicen: gracias a Dios estoy bien y en victoria. Porque hay gente que vive en la abundancia, pero nada les satisface. Y hay gente que vive en los desiertos más álgidos de su vida, pero como tienen una relación tan profunda con Dios, están satisfechos con la presencia de Dios. Si tú en tu vida lo único que tienes es a Dios, Dios es lo único que tú necesitas en tu vida. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Mira lo que dice Números 11 del 1 al 3. Poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayudas a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después ese lugar fue conocido como Tabera, que significa el lugar que arde, porque el fuego del Señor ardió entre ellos. El pueblo comenzó a quejarse y Dios los escuchó. Me llama la atención eso. Y Dios los escuchó. Dios siempre escucha. Escucha la gratitud, el clamor, pero también escucha la queja y la inconformidad. No solo la que sale de tu boca, sino la que sale de tu corazón. Hay momentos en la vida donde nos vamos a sentir frustrados, agotados, sin respuestas, y vas a poder quejarte con Dios, obviamente, buscando dirección, buscando consuelo. El problema no es la queja, el problema es el corazón que pones en la queja. Porque cuando tú te quejas con soberbia, Dios no responde y castiga. Los no de Dios en las privaciones, cuando dice que se quejaron por las privaciones de Dios, entienda, los no de Dios también son bendición. El pueblo se quejaba por esto, pero escúcheme bien, las puertas cerradas de Dios también son bendición. Pero Israel buscó comprender los tiempos de Dios, no buscó comprender el proceso de Dios, solo exigían. Por eso quiero terminar diciéndole una cosa: un corazón agradecido abre más puertas que 1000 exigencias. ¿Me escuchó? Un corazón agradecido abre más puertas que 1000 exigencias. Y termino diciéndole lo que dice 1 Corintios 10:10. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Hoy es el momento de detenerte y preguntarte: ¿dónde estás? ¿Cómo ha sido tu caminar? Y no permitas que la queja y la murmuración te roben lo que Dios planeó contigo. No permitas que tu orgullo y tu soberbia, no permitas que el corazón duro que tienes te haga dar vueltas en un desierto que ya debiste haber terminado. Es un tiempo para que reflexiones y digas: Señor, me someto a ti, y todo el proceso que quieras tener conmigo, bienvenido sea, porque todo lo que tú haces en mi vida lo haces para mi bien.